Si tú estás amarrado a esa inversión, ese riesgo de que sea irreversible la inversión no es capturado directamente con el beta. Por eso nosotros dijimos, oye, si le sumamos un beta al tamaño, si le sumamos un beta a la relación libro a bolsa, etcétera, eso podría ser una diferencia significativa. Entonces, fíjense que no es solo azul azul que estadísticamente te va a dar un 0,04 negativo. Voy a borrar esta línea. Y no tiene mucho sentido. Podría ser equipos más malos, podría ser cruzados, podría ser blanco y negro. Y fíjense que estadísticamente la acción no representa nada. Beta menos 0,19 cruzado. Blanco y negro menos 0,29. ¿Ven? Es como una acción contracíclica además, porque si el equipo de fútbol gana un partido, ¿qué debería pasar con el precio de la acción? Debería subir. ¿Por qué? Porque se supone que le está yendo bien. ¿A quiénes? Ya, no, me retracto. ¿Ven? Porque en el fondo uno dice, no, pero si gana un partido, capaz que gane la copa y hay un premio. Ya, el premio de la copa, ¿quién lo recibe? El premio monetario. Los El jugadores. club. Los jugadores, po. Para el accionista no queda nada. Miren, azul azul. Con el dolor de mi corazón, estados financieros de azul azul. Miren. Estado de resultados. ¿Sí? 2018. Margen bruto negativo. Es más caro arrendar al estadio y llevar a la gente al estadio que lo que produce en ingresos. Y lo mismo el 2017 y lo mismo el 2016 y así sucesivamente. Fíjense que ahora, el 2019 algo hizo, pero fíjense que le ha ido mucho mejor el 2020 no llevando gente al estadio. Es mal negocio llevar gente al estadio. ¿Dónde está el negocio del fútbol? Si es que hay algo de negocio. En el streaming. Sí, en los derechos de televisión. O sea, en los jugadores, pero algo súper incierto, porque miren, ¿cuál es el mejor jugador que ha vendido cruzado en la historia? O la Católica, en el fondo. ¿Alguien es de la Católica? Gary Medel, puede ser. Gary, lo que dice Mariana. Gary, pero ¿cuántos Garys te han salido en la historia? Uno. La empresa no puede vivir de eso permanentemente, ¿se entiende? ¿Cómo pago los sueldos? ¿Y qué pasa si entreno a 500 personas? Esto es como un proyecto de investigación y desarrollo. Si entreno a 500 jugadoras o jugadores más y nunca sale ningún Gary de nuevo. Entonces la empresa como que no puede vivir de eso porque es súper incierto. Entonces, si uno se fija, bueno, este año obtuve margen bruto, pero si voy a la última línea, igual pierdo plata. ¿Entiendes? Entonces, y esto le pasa a blanco y negro, a cruzado, etc. Que si hay algún año que obtiene una utilidad es una cosa así, pero bien tenue, o sea, ganan 200 millones, no sé, blanco y negro tuvo un buen año el 2019, 2.000 millones. Pero 2.000 millones de 20.000 millones de ingresos no es un supermargen, es 10%, no es 25, no es 30% de margen. Y eso no compensa todas las pérdidas de todos los años. Porque nunca hay que olvidar esto. ¿Cuándo los equipos de fútbol, al menos en Chile, los tres más grandes salieron a la bolsa? Cuando se crearon las sociedades anónimas. ¿Pero por qué se crearon las sociedades anónimas? Porque Fue una buena pregunta. ¿Estaban? Alguien lo dijo. Está quebrado. Están quebrados, po. Eso es. Entonces tú dices, oye, ¿quiénes fueron a comprar acciones? Los hinchas, pero los hinchas están porque el equipo, no porque le vaya a pagar súper dividendo. Entonces, si alguien me dice, oye, azul, azul, vale el valor presente de los dividendos, chao. Aquí no hay nada más efectivo que Behavioral Finance. Aquí hay un sentimiento detrás de esto, salvar al equipo de la quiebra nomás. ¿Se entiende? Y eso después se ve reflejado en los estados financieros. Por ejemplo, Azul Azul debería tener más o menos propiedades, plantas y equipos que la Católica y que el Colo-Colo. Bueno, que Blanco y Negro y que Cruzado. Tiene menos. ¿Por qué? No tiene Porque estadio. no tiene estadio. Sí, pero Cruzado y Blanco y Negro tampoco tienen estadio. La Católica y el Colo-Colo tienen estadio. Cruzados, Azul Azul y Blanco y Negro son los concesionarios del equipo. Tienen el derecho a utilizar los logos, los jugadores, la instalación, etcétera. Pero el derecho a ¿qué clase de activo es?
un intangible, ¿o Es no? un intangible, eso es, Mariana. Entonces, fíjense que por eso que el equipo es mucho más riesgoso, porque tú dices, oye, yo tengo una marca, y si quiebra, ¿cuánto vale la marca? Nada. Nada, po. Si yo tengo un terreno y quiebro, el terreno vale lo mismo. ¿Se entiende? Hay una caída en el valor, entonces eso le mete riesgo al negocio. Entonces, fíjense, si yo veo al balance general y es más o menos replicable al resto de los equipos, lo que más veo es que hay activos intangibles, fíjense, de 26.000 millones, 8.000 millones son activos intangibles, una parte súper importante el valor de la concesión, y el resto son los pases de los jugadores de fútbol. Entonces, estos son las instalaciones que tengan, donde entrenan, maquinaria, etcétera, pero es poco, y es poco comparativamente en términos porcentuales para los tres equipos. El estadio no es de ellos. Ellos tienen el derecho a utilizar el estadio igual que los logos y que la marca y todo eso, pero el estadio legalmente no es de ellos. ¿Se entiende? Ellos tienen la concesión. Entonces, por eso realmente no está observando que sea exactamente el equipo. Y si en realidad uno mira esto para el Manchester, para el Ajax, etcétera, habrán visto en el set de ejercicio, está él con los equipos de fútbol, esos eran los betas reales en Europa, que se transan harto más, por eso que sus betas podrían ser algo más representativos del riesgo que hay, pero todos igual son un desastre financiero. Miren, el Manchester United. Voy al resumen y me dice que el beta es 0,81. Quizás ya no es negativo, alguien va a decir igual debe ser más alto, no, es que hay pasiones, que el hincha va sí o sí, por eso que sea negativo quizás no es tan ilógico, porque la gente va al estadio cuando le está yendo más mal al equipo para apoyarlo, etcétera. Pero insisto que es mal negocio llevar a la gente al estadio, ¿sí? Por eso que depende mucho que haga un buen contrato de derechos de TV, ¿sí? Pero si voy a los estados financieros, no es que sean como un súper éxito financiero. Fíjense, si yo voy a la última línea, utilidad neta, chao, pierde plata, un año gana así una cosa, pero de nuevo, no gana mucho, se gana 37 millones de dólares de ingresos por 600, o sea, pierde acá el 6%, y acá gana el 6%, 7%, 18%, es un negocio, por decirlo, modesto. De hecho, el bono del Manchester United es el de peor desempeño financiero los últimos 4 o 5 años. ¿Entiendes? Profe, Transversal que los equipos de fútbol financieramente hablando son desastrosos. Nadie que compre un equipo de fútbol cree que se va a forrar. entonces, como a modo de síntesis, ¿es más preferible un beta alto a que un beta negativo? O sea, es más representativo de la realidad, pues invertir en un equipo de fútbol es súper riesgoso, porque alguien podría decir, no, es que yo soy súper bueno para administrar, sé que voy a echar a todos los jugadores y voy a tener 12, 11 nomás, voy a cortar todos los sueldos, si se me lesiona uno tengo que jugar con 10, voy a dejarlo y voy a hacerlo un negocio y voy a más publicidad, ya tengo vamos a arrendar las instalaciones, los voy a enviar a sacarse fotos, a cobrar por todo y voy a hacerlo. Sí, pero ese riesgo. El riesgo de que yo agarre un producto súper malo y un carbón y lo apriete tanto que lo convierta en un diamante, sí, pero eso es riesgo. ¿Se entiende? Entonces el beta debería ser súper alto. ¿Se entiende? Además, porque es sector entretenimiento. Entonces, cuando nosotros vimos, por eso, miren, si quieren tener una idea, por eso sería súper bueno que si quieren en el foro de webcursos empiecen a discutir, y a mí me dio el beta de esto, porque claro, algunos tendrán aerolíneas low cost de países desarrollados, otras aerolíneas más de lujo de países menos desarrollados. Los betas pueden diferir, pero si alguien le da 0,3, está malo el beta. Y si alguien le da 5, también está malo. Me parece que números que sean razonables van entre 0,8 y 1,7. Pero además yo diría que ustedes creen que el beta debiera ser más arriba de 1 o más abajo de 1 de su Más aerolínea. arriba de uno, ¿Por qué? porque es como entretenimiento viajar, ¿no? Pero podría ser por negocio, no todo tiene que ser por placer. Pero fíjense en esto, ¿las aerolíneas tienen un punto de equilibrio alto o bajo? Más simple, ¿la mayor parte de sus activos son fijos o u otros? Son fijos. Fijos, ¿cuáles? Los aviones. aviones. Los La aviones, propiedad de listo. equipo.
Las propiedades, planta y equipo y los activos fijos generan costos fijos. Listo, entonces si yo tengo costos fijos altos que cubrir, entonces eso le pone el punto de equilibrio más arriba, por lo tanto eso lo hace más o menos riesgoso. Más riesgoso. Más riesgoso, listo. Segundo, las aerolíneas tienen ingresos que son constantes, que son inelásticos o que son súper elásticos. Súper elástico. Súper elástico, pues entonces fíjense que como tiene altos costos fijos, por lo tanto tiene un grado de apalancamiento operativo súper alto. Si los ingresos se caen, los costos no se caen en nada. Tengo que igual mantener los galpones arrendados, ya igual se van a amortizar los derechos de las rutas, derechos de aterrizaje. Tengo que cumplir con contratos de leasing que tengo por la mayor parte de los aviones. Y cuando yo tomo un leasing, ¿qué porcentaje del activo está financiado con deuda? ¿Cero? No, Todo. todo. ¿El 100%? El 100%. Todo. Entonces el nivel de apalancamiento financiero es súper alto. Por eso que si la aerolínea, oye, se le sube menos de... Mira, el punto de equilibrio de un avión es tener el 65% de ocupación. Si va por debajo del 65% a hacer el viaje, pierde plata. Entonces, por ejemplo, no es negocio en la pandemia porque como tengo que tener distanciamiento van a tener 50. Eso lo obliga a hacer cada vuelo y perder, tienen como un margen de contribución negativo. Es un desastre. Bueno, pero si no, te multo. Entonces quizás debo operar con pérdidas que es más bajo que la multa. Y entonces eso le mete más presión todavía. Entonces está súper endeudada, tiene hartos costos fijos operativos y hartos costos fijos financieros y además es súper sensible a los ingresos. Esas son razones económicas para decir que su beta debiese ser alto. ¿Se entiende? Entonces fíjense que transporte aéreo tiene un beta de 1,44. Algunos les dará 1,2, 1,1, otros les dará 1,8, 1,9, 2,1 si tienen Ethiopian Airlines. Bueno, suena razonable, ¿se entiende? Y fíjense que su razón de deuda, esto significa deuda a patrimonio, es alta. Entonces, si ustedes dicen, oye, LATAM Airlines, último balance del 30 de junio, 99,8% de los activos está financiado con pasivos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, eso puede ser darle una señal. Entonces, fíjense que aquí en Entertainment el beta es alto, 1,33. Que aquí obviamente ustedes tienen los cines, los clubes de golf, club de equitación, cuánta cosa entra en el rubro, ya, pero es un negocio riesgoso. No está 0,4, 0,5, que era lo que nosotros decíamos servicios básicos, utility 0,68, agua andina 0,54. ¿Se entiende? Son parámetros económicos que les van a permitir tener una idea general de cómo debiese ser eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Profesor, Ujú. y lo que hablábamos unas clases antes de los como clubes de campo, como Ujú. el club de golf, ¿eso vendría siendo también dentro del rubro de entretenimiento? O, porque Claro, esas acciones son bien estáticas, ¿no? O sea, no se mueven nada. líquidas totalmente. Volvamos ahí a Yahoo Finanzas. El club de golf. ¿Me lo dará Yahoo Finanzas o tengo que quitar la página de la bolsa? A ver, el golf. Club. Voy a la página de la bolsa. Miren, club de golf. Primero hay algo que tiene que ver. Todavía no se gana. Ya, hay algo que tiene que ver solamente con el efecto psicológico. La acción vale 16 millones. ¿Todos pueden comprar esa acción? No. No. Entonces eso ya la hace menos líquida.
¿Entiendes? Porque es prohibitivo el valor. ¿Entiendes? Entonces, por eso que muchas veces las acciones hacen un split. Dice, oye, mira, en vez de vender 10 acciones de 16 millones, capaz que tengamos que vender 10.000 de 16.000 pesos. Es un valor abordable. No, pues que yo quiero hacerlo exclusivo, no quiero que hayan 10.000 socios, quiero que hayan 10 socios. Ah, ya, bueno, es problema de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, uno dice, ya, eso la hace líquida. Pero fíjense acá, voy a achicar el espacio. En los últimos 10 años, miren, aquí no es que haya una transacción, alguien la compró a 16.000, el siguiente la compró a 20 millones, el siguiente la compró a 25 millones y fracción, y después no hubo ninguna transacción, fíjense acá, 3 años sin ninguna transacción y después acá. Entonces, la iliquidez se ve reflejada en que tú dices, oye, te quiero vender esto. Nadie te da, no encuentro, hay solo oferta o hay solo demanda y no encuentro a nadie, porque yo digo, oye, ya quiero comprar una acción del club de golf. ¿A quién encuentro? Fíjense acá, hoy no se transó nada, ayer no se transó nada, al mes no se transó nada. O sea, yo llamo al banco, digo, oye, a ver, corredora del BCI, encuéntrame un accionista del club de... No sé quiénes son, no los conozco, no hay nadie. No es como que, oye, Cencosud, sí, mira, yo conozco a todas las corredoras de bolsa que tienen las acciones, y del club de golf, no sé, ¿cómo, dónde están? ¿Cómo lo encuentro? ¿Dónde hay el teléfono de un accionista que me quiera vender su acción? Si alguien la Pero creo que compra, eso no ¿por qué la son, compra? Perdón. eso no es más que nada como membresías para formar parte. Por ejemplo, la Eso, única forma de comprarlo es como quiere ser parte y alguien que ya es como accionista, por decirlo así, que es eso. miembro, tiene Me que la vender compro y para deja de ser jugar socio. golf, po, no para recibir dividendos. ¿Se entiende? Entonces no te la vendo. Miren, aquí lo que nosotros decíamos la semana pasada, justamente donde nos quedamos, la relación libro a bolsa. Miren, en la bolsa vale esto, pero contablemente vale eso. O sea, te vale 16 millones en bolsa, pero vale 131 veces menos en valor contable. Vale 120.000 pesos en valor contable, pero 16 millones en la bolsa. Bueno, porque los inversionistas en este caso, valoran súper harto la privacidad, la exclusividad, algo que no es contable. ¿Se entiende? Entonces, esta es una acción que tiene una relación libro a bolsa súper alta. Entonces, esa tendría que tener un premio notablemente del tercer factor de Fama French. ¿Se entiende? Eso es lo que la puede hacer altamente compleja, digamos. ¿Sí? ¿Qué otras dudas? Profe, yo tengo una duda. Si es que, Ujú, por ejemplo, nosotros tenemos a Copa. ujú, Copa se abrió la bolsa en Nueva York. ajá. ¿Tendríamos que tomar algún índice de Estados Unidos o de Panamá? Como para como ¿Tienen de decir, Panamá? es que estaba buscando, pero en verdad como que no supe cómo buscarlo. Eh, es una buena idea. En verdad no tengo idea cuál es el índice de Panamá. Índice accionario Panamá. Como que me metí a la bolsa de Panamá, pero solamente me aparecía hasta 2017 y después cosas que no entendía en verdad. El BBPSI. Así se llama. A ver. Y no me aparece en Yahoo Finanzas ese por lo menos. O puede ser que lo haya buscado mal. Es cierto. No aparece. Panamá. Índice. BPA. A ver. BBPA. No, no hay nada, es cierto. ¿Qué haría yo? Ocuparía el de Estados Unidos y después le sumo un spread por riesgo país. Entonces, mire, lo mismo que decíamos antes, justamente Damodarán, el profesor Damodarán, como que hace todas estas cosas para valorización. Entonces, country risks premiums. ¿Ven? Lo primero que sale es Damodarán. Entonces, fíjense, si yo lo hago con Estados Unidos y después quiero hacerlo con Panamá,
En el fondo, digo, le sumaría... Era más que da, default spread, country risk premium, aquí está. Entonces él te dice, uy, yo había marcado Panamá. Panamá. Te dice, si yo lo hago con Estados Unidos, después súmale un 2,35%. O si tú lo quieres hacer directamente con datos de Panamá, con la tasa libre de riesgo de un bono de Panamá, etcétera, debería aplicar un premio por riesgo de mercado de 7,58. O sea, aquí tienen datos. ¿Vieron lo que busqué? Country Risk Premium, Damodaran, que era lo primero que me sugería. Me aparece esto. Entonces, los que decían en México, es como para que tengan un referente, no es lo que ustedes tienen que hacer, pero fíjense, 7,58 también para México. Esto está estimado basado en la clasificación de riesgo del país, pero para que tengan una idea más o menos a qué número tendrían que llegar, porque si no pueden estar a ciegas todo el rato. Para Chile un 6,26%. A mí me parece un poco bajo. Yo en la última valorización he ocupado 8, etcétera, pero al menos te dice, oye, si me dio 2% está malo. ¿Entiendes? Entonces, no sé, pues para Argentina 22%, me parece bajo también. ¿Entiendes? Pero allí ya tienen como, para que suene en su mente más o menos cuánto debiese ser. Ya, gracias, profe. ¿No hay de qué? Entonces, vamos a la clase. ¿Qué decíamos? Mira, si nosotros al modelo ya del Capital Asset Pricing Model, que tenía un beta de mercado, le sumábamos otros factores que habían encontrado Fama y French, y a Fama realmente le dieron por 2 ideas el premio Nobel. Le dieron la idea por el modelo de 3 factores de Fama y French, porque ahora va a mostrar que el KPM con un factor explica una parte importante de los retornos, pero no todo. Y con los 3 factores te explico más retornos de lo que han ocurrido históricamente. Pero además porque Eugene Fama es el padre de la hipótesis de los mercados eficientes, que es algo que vamos a discutir harto en detalle hoy día, y que ustedes ya veían para los controles de lectura anteriores. Entonces dice, oye, si en verdad los precios van hacia cualquier parte, si los mercados tienen toda la información, sería como altamente inútil estar buscando más información. Bueno, pongámoslo a prueba, ¿sí? Entonces, aquí nosotros decíamos, mira, hay un premio por el tamaño, el small minus big, que las empresas pequeñas tienen que rentar más que las grandes, y el high minus low, que las que tienen alta relación libro a bolsa, entonces tienen que rentar más que las que tienen baja relación libro a bolsa. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, lo que mostrábamos recién en el club de golf. Entonces, las razones como económicas es que las empresas pequeñas tienen peor acceso a los mercados de capitales, tienen poca historia financiera, sus flujos de caja son más volátiles, o sea, notarán que las aerolíneas que sean más pequeñas tienen menos posibilidades de aguantar, por millones de razones, pero si tú tienes que rescatar a LATAM Airlines o tienes que rescatar a una aerolínea súper pequeñita, quizás rescata a LATAM Airlines porque da más trabajo, porque transporta más gente, porque hace carga, algo súper importante ahora. Entonces, como que eso lo hace menos riesgosa porque tiene mayor probabilidad de recibir un espaldarazo del gobierno, por ejemplo. Entonces, por eso que esas pequeñas, las acciones de pequeña capitalización bursátil, eso significa small cap, tienden a pagar un premio extra que es más o menos, según Fama French, de 3% al año. Por el otro lado, las que tienen alta relación libro a bolsa, es decir, el valor contable dividido el valor de la bolsa o el valor de mercado, es porque han tenido malas utilidades o los flujos de caja han sido menos de lo que esperaban los analistas de mercado o han tenido estrés financiero reciente. Entonces, en la bolsa cayeron mucho porque espero que los flujos de caja futuros se reduzcan bruscamente, pero eso todavía no se devenga en los estados financieros. Entonces eso produce que genere una alta relación libro a bolsa. ¿Se entiende? Entonces justamente estas acciones así como que, oh, esta podría quebrar, etcétera, chuta, Casino Enjoy, oye, está muy, muy complicado en reestructuración financiera, etcétera. Nadie la quiere tocar, pues por eso se le llama ugly stocks. Pero si se salva, entonces podría hacer una diferencia significativa.
O sea, nos pasaba el primer semestre, por ejemplo, con la TAM Airlines, de los que están aquí, algunos están en el electivo de inversiones, y algunos compraron cuando la acción llegó a valer 700 pesos y después la vendieron a 2100, ganaron 200% quizás en 2, 3 semanas. Claro, pero podría haber quebrado y perder 100. Y justo eran los días que se estaba cogiendo al capítulo 11, entonces, y que ahora en septiembre le rechazaron la primera vez el plan de rescate a la empresa, eso es riesgo. Entonces, alguien que esté ahí en las duras, en las más duras, en la imposible, bueno, si se salva, entonces tendrá una alta rentabilidad. ¿Se entiende? La Polar. Nadie quiere estar con la Polar, pero la Polar de repente sube 300%, me acuerdo el año 2017. Entonces, o el bono de la Polar pagaba 106% de TIR, porque se transaba el 5% del valor par. Al que lo compró, yo me acuerdo, mi amigo Carlos en la FP Capital, se lo compró Carlito y se lo aguantó como 3 años. Entonces, 300%, pero haber dormido pésimo. Eso es riesgo. ¿Entiendes? La otra no, pues las acciones glamurosas, las sexy stocks, está bien. Oye, todos quieren comprar Tesla, está arriba. Bueno, pero va a rentar menos que el resto. Ya subió. O todos quieren comprar Zoom, pues obvio. Ah, ya sí, pues, pero ¿qué pasa si después todos volvemos a físicos? Chao, Zoom se hunde. ¿Entiendes? Ah, no, es que yo creo que va a cambiar la forma de hacer negocio en el largo plazo. Bueno, quizá en el largo plazo te premia. ¿Se entiende? Entonces eso puede hacer una diferencia. Y ese premio ha sido más de 5% por año. Entonces ha rentado esas que tienen alta relación libro a bolsa, 5% extra respecto a las que tienen baja relación libro a bolsa. En el fondo valen muy poco contablemente, pero valen mucho en la bolsa. Zoom, Amazon, Tesla, Tencent Holdings, empresa que es gigantesca en China que se dedica a los juegos particularmente, o al menos el 50% de sus ingresos proviene de eso. Entonces ahí uno hace una diferencia significativa en que quizás un único beta no capture todos los riesgos que uno podría tener al invertir al menos en una acción. Podrían haber otros betas seguro, pero al menos este modelo fue más aceptado. ¿Se entiende? Y entonces decíamos, mira, estas acciones que están baratas tienen una relación baja, por ejemplo, porque tiene una alta relación precio-utilidad. Entonces, en la contabilidad valen súper poco. O en la bolsa valen mucho y el libro valen poco. Entonces, esas acciones están como baratas. Perdón, en la bolsa valen poco y el libro valen mucho. Esas acciones están baratas. Por el contrario, las de supercrecimiento, el valor de mercado, como el valor presente todos los días en dos futuros, captura súper rápido eso, aunque todavía no te pague ni un dividendo, como Amazon.com. Entonces la contabilidad no vale tanto. Entonces esa podría ser una acción que está cara. Y por eso que las más, digamos, las menos apetecidas, las acciones que están frías a veces, ustedes lo leían, las acciones que están calientes son las que todas quieren, las acciones que están frías tienden a sobrepagar versus las acciones calientes, y eso hace una diferencia significativa. ¿Se entiende? Entonces va en la misma idea de las acciones de valor y de crecimiento que uno veía en un Finanza 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que las que tienen razones precio-utilidad o altas, lo que más valen es por el valor presente neto de las oportunidades de crecimiento, de los nuevos negocios que existan, no de los negocios actuales. Spotify, Uber, suma y sigue, Netflix. En realidad los negocios actuales generan poco o nada de las utilidades, pero realmente tú dices que a futuro, cuando pase esto, ya es pura esperanza, y esas esperanzas tienen que ser compensadas con algo. ¿Se entiende? El mayor cuestionamiento que se ha hecho a este modelo con 3 factores, 3 betas, es si realmente son factores de riesgo el tamaño y la relación libro a bolsa. Por ejemplo, tú podrías decir solamente, oye, es que estas empresas son más riesgosas. Si son más riesgosas, ¿qué aumenta para la empresa? ¿La rentabilidad exigida? La rentabilidad exigida. Y si yo aumento la tasa de descuento, ¿qué pasa con el valor presente? Baja, ¿no? Baja. Entonces una acción podría estar barata solamente porque es más riesgosa. O sea, en términos de la capitalización bursátil.
Oye, como yo soy más riesgosa, pero por cualquier razón, tú podrías ser una empresa gigante y riesgosa. Tú eres un laboratorio farmacéutico, tú eres una aerolínea, eres una empresa gigante pero riesgosa. Por esa razón, valgo menos porque mis flujos de caja se castigan a una tasa más alta. Y entonces, en realidad, vale menos para los inversionistas. Y entonces, si tienen pequeña capitalización bursátil es porque el riesgo es más alto, no es que esa baja capitalización bursátil le produzca un riesgo adicional. Entonces, al menos es cuestionable. Como que no es tan evidente como cuando nosotros desarrollamos la idea del beta de mercado. Entonces, las que tienen más retorno esperado se volverían automáticamente small cap. Entonces, como que no hay una razón tan económicamente sostenible que las pequeñas acciones tengan que rentar más que las grandes acciones. Porque tú podrías decir, oye, yo tengo un campo de 1 hectárea o un campo de 500 hectáreas, no estamos seguros que un campo de 1 hectárea sea más o menos riesgoso que uno de 500 hectáreas. ¿Se entiende? Por eso que quizá hay que salirnos un poco de las acciones y tratar de verlo para otros negocios. Quizás es más fácil de administrar un campo. O sea, yo no puedo recorrer las 500 hectáreas todos los días. Entonces, si te botan las rejas, si tengo que contratar más seguridad, no sé, si tengo que invertir en otro tipo de cosas, puede ser más complejo con el tamaño. Entonces, podría ser no tan evidente. Y eso que el premio al tamaño quizás es el más evidente todavía. Entonces, uno dice, mira, quizás lo que estamos viendo es que las pequeñas firmas no tienen acceso al financiamiento o, por ejemplo, no pueden emitir bonos, pues eso se queda para grandes empresas, pero si tú quieres 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, no vendes bonos, Virutex. Quizás hace una colocación de bonos privada, un private placement, que ya paga una tasa más alta. Quizás tú pides un préstamo, es más caro todavía, y entonces tienden a pagar una mayor tasa de interés, y eso es lo que nosotros hablábamos, hay un premio por iliquidez. Si yo voy y tomo un préstamo con el banco, estoy casado con el banco para siempre. Si yo voy y le compro un bono a Entel, pero no me gusta, se lo vendo a otra FP, se lo vendo a una compañía de seguro, etc. No estoy casado con el inversionista o con el emisor del bono hasta el fin. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno dirá, mira, esto deberían pagarle un retorno extra por pagar esas tasas de interés más altas, no sé, pues quizás el banco ya está recibiendo su tasa de interés y los accionistas no sufren más riesgo. Después de la prueba 2, vamos a hablar de la idea de Modigliani y Miller y ahí vamos a cambiar esta idea. ¿Sí? Entonces podría pasar otra cosa, por ejemplo, oye, una empresa ocupa FIFO y la otra ocupa LIFO. Ya ha habido inflación y eso le va a hacer que los activos valgan contablemente algo distinto. Mallplaza ocupa el modelo del costo, Cencosud Shopping Center y el Parque Arauco ocupan el modelo del valor razonable y no tiene nada que ver con los flujos de caja, porque son todos efectos devengados. Entonces una acción podría estar subvalorada, la otra sobrevalorada. Entonces, fíjense que no es que realmente sea un factor de riesgo, tú podrías decir esto. Este es el beta, este es el retorno esperado, esta es la línea del mercado de valores. Tú tienes la acción X y tú tienes la acción Y. ¿Qué acción está cara y cuál está barata? ¿Cuál está cara y cuál está barata? La X está cara. Cara, porque renta muy poco. E Y está barata, porque renta mucho. ¿Se entiende? Acuérdense que la relación entre el precio y la tasa de descuento es inversa. Listo. Entonces tú dices, ¿cuál debería rentar más en el largo plazo? La I, ¿o no? La I, po, pero es porque están mal valoradas, no es porque la acción realmente sea más riesgosa. Miren, podría haberlo hecho mucho mejor y podría haber dicho, este es I. Tienen exactamente el mismo beta. Entonces, ¿por qué no está justo ahí? ¿Qué es el punto de equilibrio, digamos? Porque está ofreciendo más rentabilidad, la I está ofreciendo más rentabilidad de lo que debería ofrecer y la X menos de lo que debería ofrecer. Ya, pues, pero ¿cuál acción querrían comprar todos ustedes? La I. Pero no tienen plata. ¿Qué harían para comprarla ahí? Endeudarnos. No, muy caro. Comprar en corto. Vender en corto, ¿cuál? Es
La X. La X, po, y como tienen el mismo riesgo, porque tienen el mismo beta que una oportunidad de arbitraje, nadie debería dejar la plata botada encima de la mesa. Entonces uno dice, ah, listo, pues hay una oportunidad de arbitraje, entonces si todos van a hacer lo mismo, ¿cuánto tiempo debería durar eso? Nada. Nada, pero eso es en teoría. Estamos suponiendo que los mercados son eficientes, pero ustedes no sé si saben cuáles son todas las acciones que están baratas y cuáles son todas las que están caras. Y si ya tienen habilitada su cuenta con un corredor de bolsa para hacer ventas cortas. Y además que la venta corta en teoría es gratis, pero igual tengo que tener una cuenta de margen por si me arranco. Entonces tengo plata para poner el margen que no me lo quitan, pero tengo que decirle, mira, aquí hay 10 millones por si pasara cualquier cosa. Son míos, pero hay 10 millones. Ah, no, no tenemos eso, es más complicado en la práctica. Bueno, por todas esas razones quizás los mercados no son eficientes. Entonces la idea que tiene Fama y French es decir, no, pues que mira, la I tiene otro riesgo, es porque está mal estimada la tasa libre de riesgo, no sé por qué una cosa así, o quizás es una cosa así, anda a saber tú. Entonces sí, Capital Asset Pricing Model no sirve para nada, el beta está muerto, que era lo que decíamos la semana pasada. No es cierto, podría ser solamente que el mercado es idiota y entonces no sabe pricear las acciones. ¿Se entiende? Tú decir, oye, pero ¿cómo se le ocurre comprar acciones de Uber si no tiene ninguna utilidad nunca en la vida? O de los equipos de fútbol, o de Spotify, o de Snapchat, o de Pinterest. Podría seguir así. Ninguna tiene ni un solo dólar de utilidad. Ni de flujo de caja por lo demás. Pues no voy a entrar a la discusión si la empresa vale por la utilidad o por los flujos de caja. No tienen nada nomás, no tienen un fundamento. No, es que me gusta, ya, pues esa decisión no es financieramente eficiente, digamos. ¿Tú entiendes? Entonces podría ser solamente que tú estás diciendo, no, es que esta vale menos, el valor contable, etcétera. Sí, porque tiene apreciaciones contables, porque en realidad el mercado no está viendo claramente toda la información que era uno de nuestros supuestos. Entonces no es una relación económica que realmente esa clase de acciones sean más riesgosas. Digamos que Y es más riesgosa que la X. ¿Se entiende? Hicieron un estudio, dijeron, a ver, miremos 82 años de historia, del 28 al 2009, ambos incluidos, por eso 82. Entonces dijeron, mira, el mercado ha pagado un premio de 7,5 en promedio, el tamaño ha pagado un premio de 3,17 y el estilo o la relación libro a bolsa ha pagado un 5,04%. Entonces uno dice, mira, el que explica la mayor parte de los retornos igual, ¿cuál es de los tres betas? ¿Cuál es el que explica la mayor parte? ¿El mercado, el tamaño o el estilo? Isidora. El mercado. El mercado, pues fíjense que es más grande. Después el tamaño, que quizás es el que económicamente tiene más argumentos, y el estilo que es una cosa bien rara del segundo más. ¿Se entiende? Entonces dijo, oye, ya, a ver si corro esto, tiene un gran poder de predicción, tiene un 96% de fondad de ajuste, coeficiente de terminación, R cuadrado, como quieran llamarlo en econometría. ¿Se entiende? Entonces uno dice, oye, para los fondos de pensiones tiene súper alto sentido ocupar un modelo de 3 factores para saber a qué me quiero exponer. Quizá alguien quiere entrar en una empresa que, por ejemplo, sea como las acciones de los equipos de fútbol, beta de mercado 0, pero que tenga un beta al tamaño gigantesco de 2 y tenga un beta de la relación libro a bolsa porque apenas tienen patrimonio que sea súper alto también. Entonces me quiero exponer a ciertos factores. Entonces fíjense, por eso que la idea que quizá no ha conquistado tanto a la parte de finanzas corporativas, digamos, como para valorizar empresas, quizás sí ha conquistado súper harto en el sentido de que los fondos mutuos, los fondos de inversión, los ETF, que son Exchange Traded Funds, o sea, fondos mutuos cuyas cuotas se cotizan en la bolsa, sí se han orientado en esa forma. Entonces, por ejemplo, el Vanguard S&P dice, mira, yo voy a agarrar solamente acciones de pequeña capitalización, es un portafolio ampliamente diversificado, son 600 acciones de valor. Entonces me estoy exponiendo solamente a algunos factores de riesgo, al tamaño y al valor, no a todos.
¿Se entiende? Y tú podrías hacer el large cap value, y tú podrías hacer el large growth, y tú podrías hacer el small growth. Entonces eso hace una diferencia significativa. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que sucede es que tú dices ya, quizá yo me siento más cómodo o tiene una explicación económica más razonable detrás ciertos factores. Bueno, eso ha permitido que la gente pueda escoger de mejor forma o un portafolio, digamos, que tenga como un suitability, como un match con el tipo de inversionista que la persona es mucho mejor. ¿Se entiende? Fuera de que, insisto, quizás todavía es bien difícil que los analistas y las consultoras que se dedican a valorización de empresas ocupen mucho el modelo de 3 factores de Family Friends para calcular la tasa de descuento. Yo al menos en toda mi experiencia solo una vez ocupé el modelo de 3 factores de Family Friends para calcular una tasa de descuento. El resto de las veces CAPM funciona, es creíble por lo menos. ¿Se entiende? ¿Qué dicen los datos? Mira, el factor del mercado de CAPM te explica 2/3 de todos los retornos, el 68%. El de la alta relación libro a bolsa te explica solamente el 11%, en cambio el del tamaño te explica el 13%. Pero aún así hay un 8% que nadie logra explicarlo. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué ha ocurrido el 8% de estas ganancias? No sé. Podría ser que hay gente que es muy buena, stock picking, y una genialidad para seleccionar las acciones ganadoras y deshacerse de las acciones perdedoras. ¿Sí? Podría ser que hay algo que te paga, no es solamente comprar la acción de Zoom, es comprar la acción de Zoom en diciembre o lo que hizo Salesforce.com, haber invertido en Zoom a principios de 2019. Entonces quizá alguien estuvo justo en el momento clave del mercado y quizás salirse en diciembre de este año. Bueno, se salió hace poco, pero convirtió $100 millones en 600 en un año y medio. Uno dice, bueno, estuvo en el momento correcto, market timing. Algunos pueden decir tuvo suerte nomás. Entonces la suerte podría ser algo que se va traspasando entre distintas personas y hay una parte de los inversionistas que van, compran cualquier cosa y justo le dan el palo al gato, podría ser suerte. Otros dicen no, pues que hay alguna clase de inversionistas que compran con información privilegiada y hacen inside trading. Oye, el gerente antes de informarle al mercado fue y compró acciones de la empresa porque se iba a fusionar con no sé qué cosa, porque había construido tal planta o vendió en corto, antes que, por eso que se han puesto cada vez normas más duras para el uso de información privilegiada, porque en realidad tú estás transando y estás haciendo front running, tú corres con tu propio interés antes de los que han depositado una lealtad, por lo menos una confianza en ti. ¿Entiendes? O en promedio siempre hay una parte de gente que son tontos, entonces son irracionales. No despiertan con sueño, pero todos los días alguien debe tener sueño, el 8% del mercado tiene sueño, entonces alguien tiene hambre, entonces es como irracional, o una parte de las acciones que existen son del club de golf, son de los equipos de fútbol que no son financieramente racionales, o existen otros factores de riesgo porque no están capturados en el modelo de 3 factores de Family Friends. ¿Se entiende? ¿Duda hasta ahí? ¿No? Entonces fíjense que lo que nosotros dijimos es, mira, tenemos este modelito para calcular la tasa de descuento, que es lo que ustedes están haciendo con su aerolínea, que tiene todos estos supuestos detrás, y ahora al revés, pues estamos demostrando si esos supuestos son válidos o no, y cómo los cuestionan la realidad, y si podrían haber otras cosas. Entonces, algunas ideas van en la idea de que, oye, estos parámetros no se pueden ver o debiera considerar otras cosas adicionales o de plano tú estás suponiendo que los mercados son eficientes y quizás los mercados no son eficientes y eso es lo que vamos a ver a la vuelta del break. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, ¿qué otros factores podrían explicar? Se crearon más cosas. Mira, hay un factor del momentum, el winners minus losers, o que también lo llamaron MOM o el up minus down. O sea, las acciones que van subiendo, siguen subiendo, tienen este momento y las que van bajando, siguen bajando. Entonces, Gigaech y Titman lo investigaron más o menos al mismo tiempo que Family Friends publicaban sus 3 factores. Decían, mira, las acciones que son rentables los primeros 6 meses del año siguen siendo más rentables de los que deberían. Pagan por encima del resto los siguientes 6 meses. Y pagaban casi 10%.
extra las que van ganando contra las que perdían. Lo que pasó es que es súper difícil capturar el momentum. Hay algunos como AQR Asset Managers, es un banco de inversión que se ha especializado, un asset manager que se ha especializado en tratar de capturar el momentum, pero es súper difícil porque yo les digo esto, mira, ¿qué acciones van a ser las que renten más el próximo año? Si yo le hubiera dicho el año 2019, oye, ¿cuáles van a ser las acciones más rentables del 2020? No sé si alguien hubiera dicho Netflix o hubiese dicho Zoom, que no estaba en el radar de todos el 2019. ¿Se entiende? Entonces eso podría ser una diferencia. Entonces uno dice, claro, si yo miro en retrospectiva, las que ganaron mucho más que las que bajaron, pero en retrospectiva, dime ahora cuáles van a ser las más rentables del 2021, no es tan fácil aplicarlo. ¿Se entiende? Pero sí, por ejemplo, un alumno del doctorado de fama en la Universidad de Chicago, Mark Carhart, dijo, bueno, entonces tenemos que tener un modelo que tenga 4 factores. Los 3 factores de Fama y French más el factor de las acciones ganadoras menos las perdedoras. Después Fama y French en el 2010 dijeron, a ver, veámoslo. Probemos si estos 4 factores explican algo más de los retornos. Y lo probaron en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, Canadá y México, en Norteamérica, en Europa, en Japón, en el resto de Asia, y llegaron que el premio que se paga es súper alto, pero no tiene un R cuadrado bueno. O sea, el momentum no es algo que los inversionistas lo estén considerando en su mente al momento de decidir qué acciones comprar. ¿Sí? Pero sí Fama y Friends dijeron otras cosas, dijeron, mira, hay algunas acciones que son más robustas y otras que son más débiles. Entonces hicieron este premio de RMW, el Robust Minus Weak. Dijeron, es que mira, las acciones que tienen buenos ROA, buenos ROE o buenos flujos de caja operacionales sobre los activos son mejores empresas que las que están flaqueando y tienden a sobrepagar cuando tienen buenos indicadores contables. Y además hay algunas acciones que son más conservadoras, respecto a unas que son más violentas o más agresivas para invertir. Entonces las que tienen un plan de inversión más bien moderado y guardan harta caja, tienden a sobrerentar versus las que se expanden y abren 10 tiendas al mismo tiempo y están súper endeudadas y apenas tienen liquidez para sobrevivir a eso. ¿Se entiende? Entonces alguien dijo, bueno, pues, entonces ahora ustedes tienen más factores y los trataron de demostrar. Entonces llegaron a 5 factores de Fama y French. Entonces dijeron, mira, los retornos de los activos estos 2015 dependen del beta de mercado, del beta del tamaño, del beta al estilo, del beta a la rentabilidad y el de beta a las inversiones. Podría seguir agregándole factores. ¿Se entiende? Pero entonces lo que después dijeron, mira, otros decían, los bonos chatarra tienden a pagar retornos en teoría mejores, pero en la práctica peores que los que son de calidad. Por una razón, porque cuando vienen las crisis económicas existe lo que nosotros hablamos hace varias clases del flight to quality. La gente se refugia en los activos de calidad. Entonces, si las acciones podrían ir hacia cualquier parte, ¿qué inversiones comprarían ustedes? ¿En qué se refugiarían si no saben por dónde van las acciones? En efectivo o en efectivo. Bono. ¿Ven? Y en bonos de calidad, pues no en bonos de la Polar, en bonos del Tesoro, bonos soberanos, ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Perdón, Sebastián, tú habías levantado la mano, recién lo veo. ¿O eso era desde el principio la clase? Se me quedó levantada, perdón. Entonces uno dice, bueno, cuando arrancan tienden a los precios a ser mucho más altos. Entonces, aunque las tasas de interés son más bajas, la rentabilidad final, incluyendo esta apreciación del bono, es mucho más alta. ¿Se entiende? Entonces hay un premio sobre comprar la chatarra. Hay un premio de iliquidez. Los illiquids tienden a sobrepagar versus los liquids. Entonces, si tú tienes un bono que tiene una transacción cada 4 meses versus uno que se transa 10.000 veces todos los días, entonces el ilíquido tiene que sobrepagar versus los líquidos. ¿Cómo mido la iliquidez? Por el volumen de transacción, por el porcentaje de esas acciones que son de libre disposición, que es el free float.
y eventualmente algunos han propuesto, oye, las empresas que están cerradas, que no están abiertas en bolsas, debieran pagar algo más. Por ejemplo, que para ti no es fácil diversificar el portafolio, entonces quizás te pagan un premio por riesgo específico. Cuestionamiento, oye, ¿todos estos parecen realmente factores de riesgo económico o tú estás tratando de encontrar algo para quitarle la genialidad a los inversionistas? Fíjense que esto es que tú has dicho, oye, ¿cuánto diste rentado? Según KPM 5, según los 3 factores 8, según 5 factores 10, 2, y yo he rentado 13, entonces están tratando de decir que el alfa, la genialidad medida en rentabilidad anual efectiva en promedio, desaparece. Claro, si tú me colocas 20 factores, obviamente nunca le voy a ganar al mercado. Entonces quizás es como una cacería de brujas, te voy a poner 20 factores distintos para que en el fondo lo que era genialidad es nada, es que te pusiste a otros factores de riesgo. ¿Se entiende? Entonces fíjense que si había uno de los factores de Fama y Friends que quizás hace menos sentido, el de la relación libro a bolsa. La relación libro, el valor contable, ¿está basado en hechos futuros o en hechos pasados? Pasados. Pasados. Concepto del devengado. Entonces, fíjense, y esto va a ir directamente a chocar con lo que vamos a ver ahora de la idea de los mercados eficientes. Los mercados eficientes dicen que la información pasada ya está todo incorporada en los activos, pero entonces, ¿cómo va a haber un factor propuesto por el mismo Fama que incluya la relación contable? Y no solamente esa, sino que también los que son robustos, menos los que son débiles, están basados en criterios contables. Y los que invierten poco versus los que invierten alto están basados en el plan de inversión que está declarado en su memoria. Entonces todos miran cosas pasadas. Entonces si tú me dices que los retornos pasados no predicen nada a los retornos futuros, algo no me cuadra. O no funciona tu modelo de 3 o de 5 factores, o no funciona la idea de los mercados eficientes. Pero no puede ser que funcionen ambas. ¿Se entiende? Entonces como que tengo que hacer un cuestionamiento conjunto de esas cosas. ¿Sí? ¿Qué otras cosas se han visto? Empresas de extremo crecimiento, particularmente las acciones de Internet. Este año todas las bolsas se revientan, pero el Nasdaq, la bolsa electrónica en Estados Unidos, va hacia arriba. Acciones que valen menos de $1 las sacan de las bolsas oficiales, así como el New York Stock Exchange. Ah, no, la tengo que enviar a la bolsa de Cincinnati. Allá, pero por valer menos de $1, valer centavos. Por eso se habla de las penny stocks, que son las microcap. Y se han reducido las microcap y algunas han llegado a nanocap, valen menos de $50 millones. Entonces no es solamente que sean pequeñas, que son menos de 500, es que valen menos de 200 o que valen menos de 50. Bueno, las extremadamente chicas han tendido a hiperrentar. ¿Se entiende? Entonces uno al final lo que está tratando de buscar es una explicación de todas estas anomalías que decíamos del efecto enero, del efecto del fin de semana, del efecto IPO, del efecto aumento de capital, y entonces tratar de explicar que quizás los portfolio managers no tienen esa destreza superior que nosotros decimos. ¿Entiende? Volvieron a probarlo con los 5 premios Fama y Friends. Dieron esto, el premio por riesgo de mercado se había reducido, el del tamaño más o menos se mantenía, el de la relación libro a bolsa desaparecía, el del momento bajaba, pero era el más alto de todos, y ahí están los nuevos factores, el de la robustez y el de la inversión agresiva o no. ¿Sí? Ahí tienen la página, por ejemplo, del profesor Kenneth French de Dartmouth, publica siempre todos los factores y cómo están construidos los portafolios para meses, para 12 meses, para 24. Ahí tienen todas las datas si quisieran ver cosas sobre factores que explican eso. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo dijimos, mira, las acciones podrían explicarse por estos 5 factores, el mercado, el tamaño, el valor, la rentabilidad y la inversión. Los bonos podrían explicarse por otros 2 más, por el default y por el plazo. Si tus bonos son mucho más largos, tienden a rentar más que los bonos de corto plazo en general. No siempre, pero en general. Entonces, al final uno podría decir, estas están subvaluadas, las otras están sobrevaluadas y solamente estamos viendo eso. ¿Se entiende? Aquí quizás yo ponía un ejemplo más complejo, solamente con todos los factores como para hacer la multiplicación por los premios, etc. Entonces, en el fondo yo decía, mira, si solo ocupo un factor,
la tasa de descuento para una acción Small One, digamos, era 8,4, pero según Fami French era más alta, era 10,9, entonces va a caer de valor. Si cae de valor queda subvaluada, pero si está subvaluada y el mercado eficiente va a tender a sobrerentar, pero va a sobrerentar solamente porque hice una estimación mal, no porque haya hecho un mejor ajuste por riesgo. ¿Entiendes? Lo mismo si yo lo hiciera, por ejemplo, con Large 2. En realidad yo estimo 14% con KPM, pero con 3 factores de Fama y French solo es 10. Entonces, como lo descuento una tasa más pequeña, que es un valor presente más alto y está sobrevalorada, entonces va a tender a rentar menos con el tiempo. Pero no porque sea más riesgosa, solamente porque hice mal el pricing. ¿Se entiende? Entonces, eso podría ser la diferencia. Y entonces inclusive AQR Capital Management, que era este fondo o este banco de inversión que yo les decía, dijo, mira, como los betas bajos tienden a sobrerentar lo que dice la teoría y los betas altos tienden a subrentar lo que dice la teoría, inventé este factor, betting against beta, apostando en contra del beta. Compro las que tienen betas bajos, vendo en corto algo que me deje más o menos equivalente los betas altos y opero esta diferencia. En el fondo, esta diferencia de rentabilidades que colocábamos acá en la clase anterior y que colocábamos acá. Entonces me voy a ganar todo esto, voy a ganarme todo esto y me gano ese diferencial. Pero podría no corregirse eso y eso es un riesgo. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con los estilos de inversión? En realidad hay un aumento de la gestión activa, se han comprado más acciones, se han utilizado más derivados financieros, estructuras mucho más complejas y además la liquidez que tienen las inversiones ha cambiado. La gente quizá ha preferido últimamente más liquidez, menos liquidez hasta antes de la crisis subprime. Entonces al final uno dice, mira, si yo meto todo esto a la juguera, tengo el premio por tamaño, el de mercado, el valor, la rentabilidad, el momentum, la inversión, la calidad, la liquidez, la moneda, el default, el techo soberano y el premio por las tasas de interés. Chuta, quizás son demasiados ingredientes para hacer algo razonable. Quizás con un beta, lo que decíamos a las 10:15, no es perfecto, pero es utilizable. Es simple de explicar, es fácil de transmitir. Si alguien alcanzó a entender 3 factores de los 12, suena súper bien. Y eso es, de nuevo, en una reunión, en una presentación, es fácil de transmitir profesionalmente. Si yo trato de explicar 12, puedo perder el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que lo que decíamos, mira, ha rentado en promedio todo esto. Entonces, si yo esperaba que con el KPM rentara esto, la genialidad de él ha sido todo esto. Pues dije, no, pues mira, es que tus activos ya no son tradicionales, entonces voy a hacerle como una beta mejorado con más factores, pero todavía tiene este exceso. Pero digo, no, el beta tradicional, más el mejorado, más tú has invertido de formas alternativas, como que en el fondo tú has dicho, oye, yo voy a invertir en una moneda distinta, pero voy a apalancar esto en plazos distintos. Chuta, entonces lo que te queda de genialidad es súper poca. Entonces antes tú estabas muy por encima de lo que debías rentar, ahora te queda el cuadradito rosado, está súper poco por encima de lo que deberías rentar. Entonces como que he tratado de estrujar a los portfolio managers de que en el fondo sean poco riesgos. Profesor, ¿Sí? Ajá. entonces, ¿cuál sería el más adecuado para medir? Es una gran pregunta, creo que no tengo una respuesta para eso. O sea, depende aparte de lo desarrollado. Les diría que los fondos locales no están ni siquiera llegando a 3 factores de Fama y French, pero uno podría ver los fondos en Wall Street y hacen cosas bastante más sofisticadas. Por eso que quizás ya han dicho, sí, está bien comprar acciones, pero comprar acciones no es suficiente. Uno tiene que comprar acciones, por ejemplo, de infraestructura, lo que se conoce como los activos alternativos. O debería comprar acciones del mismo sector, de energía, porque creo que ambas van a subir, pero unas acciones están denominadas en reales brasileños o están en euros y están en libra esterlina o en wones coreanos y apostarle a la devaluación de las monedas. ¿Se entiende? O, mira, yo voy a endeudarme en esto, pero voy a vender en corto acciones que están en pesos argentinos y voy a comprar las que están en bolívares fuertes. Estoy apostando a que el pasivo esté en una moneda distinta que la que está el activo, que es lo que a veces, si no se devalúan, se llama una estrategia del carry trade. ¿Se entiende?
O tú dices, ya, esto es súper rentable, pero si yo pongo el 100% de la plata no es tan rentable como si yo pongo el 5% de la plata y el otro 95% lo apalanco, le pongo deuda. Entonces, por ejemplo, los hedge funds, los fondos de cobertura, le han metido deuda super senior, senior, mezzanine, junior, super junior. Han creado como 6 series distintas de bonos, de préstamos, de leasing, que en realidad ahora te permiten financiar casi todo con plata de tercero. Y entonces dicen, ¿quién le va a prestar plata a eso? Bueno, los que encuentren rentabilidades por encima de algo negativo, porque 1/3 de los bonos del mundo están negativos. ¿Se entiende? O los productos estructurados, yo te pago un 5% seguro menos la mitad de lo que rente el IPSA, una nota estructurada. O un flotador inverso, yo te pago la mitad de lo que el oro. Entonces algunas empresas han emitido bonos linkeados al oro, o a la plata, o a algún otro indicador. Entonces podría ser que tú estés apostando a las diferencias solamente, a plazos futuros. Se han hecho una serie de sofisticaciones justamente porque con el tiempo se le ha reducido la posibilidad de ser muy exitoso a esos inversionistas, ¿sí? A los portfolio managers en ese sentido. Entonces se han sofisticado de una manera sumamente alta las inversiones hoy en día. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Vamos al break entonces y volvemos a las 11:46. Profesor, yo le quiero hacer una pregunta, pero administrativa. Ujú. ¿Sabe la hora que va a ser la prueba el próximo A las sábado? 10, de día a 12. De día 12, perfecto. Y lo otro, en el control, cuando uno lo abre, como que sale una nota de web curso, esa todavía no es la nota, ¿o sí? Exacto. O sea, podría bajar, porque si no está el desarrollo respaldado, podría bajar eso. Si todas las preguntas están respaldadas con el desarrollo, esa es su nota más el punto base. Perfecto. Pero cuando esté revisado el desarrollo, vamos a saber cómo es la nota oficial, ¿no? Claro, ahí yo se las voy a cargar. O sea, entiendo que el juego me las mandó el martes, pero yo todavía no las logro ver. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Profesor, Ujú. una pregunta. ¿Profe? ¿Profe? No peleen, no peleen. Tomás primero. No, o sea, tengo una pregunta sobre lo que hablamos, pero no es estrictamente relacionado con la materia. Ajá. Al final, o sea, uno podría decir que nunca vale la pena invertir en acciones en bancarrota, por ejemplo. No diría eso, porque hay hedge funds súper especializados en eso, que en el fondo después dicen, ya voy a agarrar esto y te vendo LAN por parte. Te vendo LAN Colombia, te vendo LAN Perú, te vendo LAN Chile, abandono Argentina, que fue lo que hizo, te vendo LAN Brasil, y vendido por parte vales 30% más, 40%. Despido a los gerentes claves, tengo el reemplazo, o sea, son súper específicos, pero tienen otras destrezas. Pues tú no estás comprando a alguien que mira las acciones, tú estás comprando como un súper buen administrador de quiebra, un síndico de quiebra. Podría ser, por ejemplo, algunos fondos, los que se llaman como los fondos buitres, que son especializados en comprar distressed bonds, como bonos que están al borde de hacer default o en default de plano, y lo demandan a una corte internacional y tienen súper buenos abogados que dicen por qué debería devolverle todo el valor par. Entonces tú compraste los bonos de Argentina por el 30% del valor par y cobras el 100%, es buen negocio, 300%. Perfecto. Y Entonces, otra pregunta, perdón. Y otra pregunta, nada que ver, que hoy día, ¿cuánto es el impuesto sobre la utilidad a una acción, por ejemplo? Una nacional o una internacional. Depende, vamos a verlo uno. A las personas, si tienen las acciones presencia bursátil, es 0 por las ganancias de capital. Depende del global complementario de la persona, cuánto sea por los dividendos que te pague la acción. Que sea presencia bursátil es que se trance harto en la bolsa. Es un parámetro que se trance algo así como 2.000 UF al menos por diarias por 30 días de los últimos 120 días del año. Es un parámetro medio complicado. Pero como que si todos los días se transan más de 60 millones de pesos de tu acción, que tampoco es súper harto, entonces tu acción tiene presencia bursátil, esas quedan exentas de pagar impuestos a las ganancias de capital. O sea, yo por ejemplo compro una acción, da lo mismo, de Tesla, Netflix, cualquier empresa.
y tengo una utilidad, no tengo que pagar nada. Eso, pero tendrían que ser acciones chilenas. O sea, si tú compras Cencosud, Copec, Falabella, Soquimich, son acciones que tienen presencia bursátil. Si tú compras una del club de golf, no. Entonces, si después la vendes, por ejemplo, la compras a los 16 que veíamos y la vendes por 20, vas a tener que pagar impuestos sobre esos 4 millones. Si fuera lo mismo en Cencosud, no tendrías que pagar impuestos sobre esos 4 millones. Perfecto. ¿Y con acciones internacionales? Depende de con qué país. Con Estados Unidos tenemos un tratado de doble tributación, pero que no está ratificado, entonces es bien complejo. O sea, si yo Lo que compré más se ha hecho una... ahí es que Chile permite que inversionistas compren la acción en el extranjero y las vendan en local. Por eso que si uno va a la página de la bolsa, por ejemplo, a veces ve que se están transando acciones de Netflix, de Nike, de ExxonMobil, de Coca-Cola, etcétera, porque esos inversionistas las trajeron y se les permite venderlas localmente en pesos chilenos, además, no tengo que comprarla en dólares. Pero, por ejemplo, si yo compré una en dólares, porque la compré por una corredora y después, en teoría, ¿cómo sé si tengo que imponer sobre esa acción? ¿O lo hace la misma corredora de bolsa? Bueno, la misma corredora te avisa porque cuando la corredora te hace la factura por la compra y por la venta ya está informado el servicio. Entonces te va a aparecer dentro de la declaración de renta en el F22 el próximo año. Ya, perfecto. Perfecto. Pero entonces una acción transada en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, esa debería pagar un impuesto. Sí. Ya. ¿Y no sabe cuánto es más o menos? ¿No? Depende en qué escala del global complementario estés tú. Ya, Porque podría ser perfecto. entre exento si ganas menos de 10 millones de pesos al año, hasta el 40% si ganas más de 200 millones al año. Y es marginal, pues, o sea, si tú ganas entre 10 y 12, solamente por 2 voy a pagar el 4%. Los 10 primeros igual quedan exentos, ¿se entiende? No es como que si tú ganas 200 pagas el 40% de los 200. Los primeros 10 te quedan exentos, los siguientes 10 son el 4%, etc. Entonces, como un cálculo bastante más complicado. Perfecto. Gracias, profesor. ¿No hay de qué? Sebastián. Sí, profe, yo le mandé un mail, Ajá. o sea, porque tuve problemas con El subir el control. desarrollo. Lo tengo Sí, ahí en stand-by, por eso todavía no te lo he terminado de contestar. Porque ya, como no he podido ya, procesar las notas, apenas procese eso, veo lo del desarrollo y te contesto por correo. ya, perfecto. Vale, muchas gracias. ¿No hay de qué? Profesor, Ujú. ¿nos va a subir una guía para poder estudiar para la prueba? La típica guía de estudio. ¿El material de estudio? Sí. Sí. ¿No la tengo arriba? No. Si me envía un correo recordándola, lo subo hoy día al tiro. Sí, hay una guía de estudio arriba. Entonces sí está. Sospechaba que estaba. ¿Dónde está? Está al final, incluso tiene un video explicativo. A Al ver. final del curso. Al fondo. Sí, 50 preguntas alternativas para la prueba, 50 para el examen. Sí, de hecho, está ahí, lo que la resolvió Gabriel Valenzuela el año pasado, pero está la resolución. De algunas, no de todas. Profe, en la prueba también entra modelo de 2 periodos, ¿verdad? Sí, todo lo que veamos hasta el viernes. Ya, perfecto. Listo. Reanudar grabación, ahí sí. Como el área de inversiones esta segunda mitad, pero quizás también cómo esto podría aportarte en áreas de valorización y qué cosas debiese considerar para incluirlo en una tasa de descuento, en la rentabilidad que quería esperar de parte de un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir a si los inversionistas realmente incorporan toda la información o no, que es el último tema. Entonces, muy ligado a lo que ustedes hacen en el trabajo, podría ser perfectamente el caso de la próxima semana. Recuerden que los casos son solamente para discusión por puntos premios. Yo diría que particularmente en el caso BIM de la próxima semana, que en el fondo tienen unas acciones en China, tienen que valorizarlas, tienen que escoger cuál indicador es de mercado, cuál el bono, si el bono cupo, la tasa cupón, la tasa de mercado, etcétera. Mucho de lo que discutíamos al principio y que están haciendo en su trabajo, así que podrían complementarse perfectamente.
En general, el caso es por la discusión por puntos premios. Yo diría que mínimo 15 puntos premios uno da en un caso con la guía de preparación que está ahí. Así que podría ser una buena oportunidad de obtener puntos premios. ¿Sí? Profe, ¿y los casos son en grupos o individuales? O sea, pueden hacerlos como quieran, porque en el fondo no tienen que entregarlos, solamente tienen que traer sus respaldos para la discusión que vamos a tener ahora. Ya, En perfecto. la clase, digamos. Si lo quieren hacer en grupo, lo quieren hacer individual y después se quieren repartir los puntos premios como ustedes prefieran. Pero Ya, no hay que perfecto. subirlo, no hay que subirlo. Entonces, por eso que hoy día vamos a ver una parte significativa de eficiencia de mercado que además quizá ustedes la cubrieron súper bien con los controles de lectura 2 y 3. Entonces es probable que la primera media hora de la próxima semana terminemos de ver eficiencia de mercado como algunas cosas específicas y luego hagamos hasta la mitad del segundo bloque el caso, dura más o menos un bloque y debiese quedar a una media hora para hacer cualquier repaso de lo que ustedes tengan dudas para la prueba del día siguiente. Entonces, ¿qué debiésemos ser capaces de lograr aquí? Entender qué es la hipótesis de los mercados eficientes, cómo se generan los precios de los activos financieros y plantear ciertos desafíos que respecto a si los mercados financieros en realidad son eficientes o no son eficientes cuando salen en búsqueda de capital, digamos. Entonces, la eficiencia de mercado se refiere esencialmente a que si tú vas a un mercado financiero es súper difícil encontrar un proyecto que tenga DPN positivo. Lo que nosotros quizá hemos visto de otra forma como una oportunidad de arbitraje, si un activo con igual riesgo te ofrece una rentabilidad distinta que otra o tiene un precio que no es el valor presente de sus flujos de caja, que esas oportunidades de arbitraje no debiesen existir persistentemente. O si yo tengo la misma acción pero transada en dos bolsas distintas, no debiesen ser ajustadas por el tipo de cambio un precio distinto. Ley del precio único. ¿Sí? Esa es la idea esencial de la eficiencia de mercado. Entonces, la idea de Eugene Fama, ya decíamos premio Nobel, la mitad de Fama y French, es que los mercados eficientes, particularmente para los activos financieros, quizás esto funciona mucho menos para los activos reales como máquinas, como edificios, como mesas, como sillas, etcétera, pero sí para los bonos, para las acciones, para los fondos mutuos, etcétera, etcétera, sus precios siguen un camino aleatorio. Entonces, que ahí es como lo más básico de estadística. En el fondo tú dices, mira, el camino aleatorio dice que el precio hoy es igual al precio de ayer más un error. ¿Y dónde está contenida prácticamente toda la información? ¿En el precio de ayer? No, porque eso ¿En el error? sería en el error. Por eso que uno dice, oye, mira, este es un camino aleatorio, podría ir hacia cualquier parte, no sé hacia dónde va. ¿Se entiende? Un random walk, si quieren, como lo hayan llamado en econometría. ¿Entiende? Entonces tú dices, oye, mira, la predictibilidad de esto es 0. Entonces tú dices, oye, mira, el tipo de cambio ayer fue 800, hoy día ¿cuánto va a ser? ¿Se entiende? Pero podría ser entonces que si los precios van hacia cualquier parte en el corto plazo, ojo, en el muy corto plazo, es imposible predecir hacia dónde va. O sea, si tú me dices, es que ayer valía tanto la acción, hoy día podría valer 0. Podría abrir con un gap, es decir, que el precio de cierre de ayer no sea lo mismo que el precio de apertura de hoy. Y entonces eso hace una diferencia significativa con el precio. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, en la predictibilidad o lo que reflejan los valores de mercado de esos activos debiese ser toda la información. Entonces tú tienes una información, dice, mira, yo sé que lo que espero es dividendos de tanto porque tienen utilidades de tanto, su política de dividendos de tanto y la tasa de descuento es de tanto, y entonces ese precio refleja toda esa información. Y si cambia el precio debería ser porque tengo otra información, se quemó la fábrica, despedí a tales trabajadores, en realidad no se hizo tal contrato o ganó tal contrato, tal licitación, etcétera. ¿Entiendes? Entonces una parte importante de la hipótesis de los mercados eficientes, es decir, que los mercados de capitales funcionan de forma eficiente, es que solamente son eficientes si reflejan toda esa información, y ahora le vamos a poner un apellido, que es esperada.
Entonces tú dices, oye, hay una información inesperada. El año pasado, en enero del año pasado, algún precio de una acción iba a reflejar que este año íbamos a estar en cuarentena prácticamente todo el mundo. No. No, porque no era esperada. ¿Se entiende? Tampoco es que nosotros queramos hacer unas inversiones que vemos el futuro en una bola mágica que nadie puede. No es así. Pero si yo te digo, oye, nosotros lo vimos, yo diría, hace unas 4 o 5 semanas. Se muere Steve Jobs, fundador de Apple. ¿Qué debería pasar con el precio de la acción? Subir, ¿Por qué? Es cierto, subir. porque ya no tiene como que implantar su visión sobre Apple y puede explorar otras cosas que los devs quizás quisieran explorar. Claro, o sea, particularmente en ese caso, no sé si alguien ha visto alguna de las 2 películas de Steve Jobs, como que su locura era un poco un ancla para, su locura y su genialidad era un poco un ancla para Apple financieramente. Por eso que el mayor valor en bolsa lo alcanza ahora, casi 10 años después de que haya fallecido Steve Jobs. Entonces uno dice, oye, pero al menos debería cambiar. Si alguien dice, no, es que los fundadores se van, o sea, si se va Jeff Bezos de Amazon, quizás qué podría pasar, cae, o Larry Page de Google, etcétera. Bueno, quizás tú dices, podría cambiar, bueno, pero cambia. ¿Se entiende? Porque los precios ya reflejan toda la información que es esperada. Eso podría ser una información inesperada, a menos que, claro, tú dices, oye, es que si fallece Warren Buffett, quizá uno lo podría esperar para Berkshire Hathaway porque tiene 90 años, o si tiene una enfermedad prolongada, como que el precio de la acción ya va a tratar de incorporar lo positivo o negativo que pueda tener en el precio ese impacto. ¿Se entiende? Entonces lo que uno dice, oye, mira, si yo voy mirando eso es que esté disponible, pero podría ser que la información no está disponible. Oye, no, nadie me avisó que había pasado esto. Entonces no explotó, pero tapamos esto, no se sabe, no explotó ese reactor que eso te daba la mitad de los ingresos de tal generador de electricidad, no se puede. ¿Se entiende? Entonces, esta idea fundamental se extendió mucho durante los años 70. Entonces, se escribieron libros que se llaman A Random Walk Down Wall Street. Entonces decían, mira, todos los precios de las acciones de Wall Street siguen un camino aleatorio. Entonces, como que nadie puede predecir. Entonces, todos estos gurús de las acciones que dicen que yo le achunto, yo le decir que los cuales son ganadoras y las perdedoras, no sirven para nada. Esa es la idea esencial. Entonces uno dice, bueno, si hubiese una información que es esperada, tú sabes que va a pasar A, pero no la he incorporado, ¿el mercado es eficiente o no es eficiente? No es eficiente. No es eficiente. ¿Se entiende? La gracia de que un mercado sea eficiente es que refleja toda la información, porque si no, y particularmente al tema que es más transversal a un ingeniero comercial, si no incorporan toda la información, yo no puedo hacer una estimación de la tasa de descuento, que ese es un parámetro transversal a toda la área de la empresa. Todos tienen que evaluar proyectos, todos tienen que responder con ciertos KPI, indicadores claves de éxito, todos tienen que responder un presupuesto, etcétera, da lo mismo que sea marketing, comercial, inteligencia de negocios, logística, postventa, todos tienen que hacer eso. Entonces, si los precios no reflejaran toda esa información, quizás en lo que tú te estás basando para acercarte o hacer una estimación de la tasa de descuento es cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces, si los precios reflejan toda esa información públicamente disponible, el mercado es eficiente. Si no reflejan toda esa información, no es eficiente. Yo sé que en el control de lectura 2 leyeron esta idea de que los mercados son eficientes en su forma débil, en su forma fuerte, semifuerte. O para mí, ¿son eficientes o no son eficientes? No vamos a entrar a ese nivel, quizá eso es más de un orden, de un magíster de finanzas, quizá para nuestro efecto o incorporan toda la información o no incorporan toda la información. Más allá si es la información histórica, si es pública, si es privada, o es todo o es nada, es blanco o es negro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Richard Roll decía, mira, que es la crítica de Roll. El que había diseñado la crítica de Roll decía, mira, si los mercados son eficientes no hay almuerzo gratis. Entonces ustedes dirían, mira, ¿cuántas veces han salido por la calle y han encontrado un billete de 20 lucas botado? Una vez en mi vida tal vez. Dos, a lo máximo.
Ya, entonces, ¿alguien estaría dispuesto a salir todos los días a buscar un billete? No. Es muy poco probable y es muy costoso en tiempo. Como nadie saldría, entonces ¿va a aumentar o va a disminuir la probabilidad de encontrar el billete? Disminuir. Va a aumentar porque nadie va a salir, pues entonces el que salga va a ser el único, tiene 100% de probabilidad de encontrarlo. Pero, ¿Entiendes? pero yo pensé que se refería como la probabilidad de encontrarlo como mercado en general, como en conjunto, sería más baja. Ah, claro, sí, pues si todos compiten. Por eso que en principio uno dice, oye, es súper tonto, y esta idea de asimilar con el billete quizás es más fácil decir, oye, esta acción está mal priceada. Sí, pero ¿cuál es la probabilidad que yo justo encuentre de un universo de 10.000 acciones en la bolsa de Nueva York, 25.000 acciones en el mundo, que yo encuentre esa? Es súper baja. Entonces uno dice, oye, lo que pasa es que si tú sales a buscar, te va a encontrar, pero no hay un almuerzo gratis, no voy a encontrar esa oportunidad porque me cayó del cielo. Por eso que los que encuentran oportunidades de arbitraje no es como que te envíen un correo y haga esto y va a ganar plata gratis, eso no va a pasar, eso es una ley de las finanzas. Para que ocurra eso, tú tienes que estar ocupando mucho tiempo, analizar estados financieros, valorizar, calcular beta, torturarse, todo lo que ustedes han hecho. Y quizás van a decir, oye, mira, a mí el precio de la acción, finalmente, en la segunda parte, de la aerolínea me dio 100 y el precio de la bolsa es 100, así que está bien priceado, no hay nada que hacer. ¿Se entiende? No es como que usted le dio 100 y en la bolsa vale 50, entonces está súper barato, hay que comprarla porque debiese valer el doble. Si pasara eso, uno diría, bueno, pero si es 100, ¿para qué me torturé haciendo el trabajo? Bueno, si te da 90 y tú dices, ah, va a subir un 11%, quizás es justamente por el sufrimiento, por el costo de la información. ¿Se entiende? Entonces, esa idea esencial de que no free lunch, no hay almuerzo gratis, es que, oye, los precios ya incorporan toda la información. Si tú quieres encontrar la acción realmente ganadora, tú tienes que darte el tiempo de buscar información, hablar con analistas, ir a ver la empresa, hacer estimaciones, y eso cuesta plata. ¿Se entiende? Entonces, sin costo no hay estos retornos anormales. Por ejemplo, Morningstar en 2009 hacía un estudio, decía, mira, el 37% de los fondos profesionalmente administrados le ganaron a su respectivo índice o los batieron, estuvieron por encima de eso en 3, en 5 y en 10 años. Ajustado por 3 factores, o sea, no es que usted me diga, sí, es que el KPM no calcula todo esto, no, con 3 factores igual hay un 37% de los fondos que ganó. No es en pocos lapsos de tiempo, no es que le gane un día, por eso piensen cómo se ve la publicidad que muchas veces hacen la FP. Oye, nosotros somos la FP más exitosa en los últimos 30 segundos, en los últimos 5 años, desde que existe el sistema, en el fondo A, en el fondo B. Cada uno corta la data para que en algún momento del tiempo tú hayas ganado. Entonces quizás puede ser que sea suerte un día, puede ser que sea suerte 2 días. Quizás no es suerte si tú le has ganado al mercado los últimos 60 años como Warren Buffett. Esa persistencia es la que uno quiere evaluar en los mercados de inversiones. ¿Se entiende? Entonces, por eso te decía, mira, en 3, en 5 y en 10 años. Pero fíjense, si tú fuiste muy bueno en 3 años, ¿es más fácil o más difícil ser muy bueno en 5 años? ¿O es más probable o menos probable? Solo piensen en probabilidad conjunta. ¿Cuál es la pregunta, profe? Si tú fuiste muy bueno durante 3 años como administrador de fondos, ¿es más probable que seas muy bueno en 5 años o menos probable? Más probable. ¿Más probable? O sea, ¿Por qué? Porque, En realidad menos, porque pasa más tiempo y tengo que ser más consistente. Miren, y yo lo veo por el lado de, profe, Ujú. si es que me dicen, tengo dos personas en las que puedo invertir. Una persona ha rentado 5% en los últimos 3 años y la otra persona ha rentado menos 5% en los últimos 3 años. Ujú. Probablemente voy a invertir en la persona que ha rentado constantemente en los últimos años. Es cierto, pero la probabilidad podría ser exactamente la misma. Ah, sí, eso sí. Entonces, por ejemplo, miren,
Digámoslo con el billete de 20 lucas nomás. Ya, la probabilidad de que hay 38 conectados. Entonces digo, mira, la probabilidad de que si yo ofreciera 20 lucas, le tocara a cada uno al azar es esto. Pero si yo ofreciera 40 lucas, la probabilidad de que alguien se ganara las 40, ¿cuál es? ¿Es más alta o más baja? Más baja. Más baja. ¿Se entiende? Entonces, porque es menos probable. Y fíjense que hay algo. Por eso que el libro insinúa que los mercados son eficientes. Yo no quiero decirle eso, tampoco quiero decir que son ineficientes, solamente queremos ver argumentos a favor y en contra. Pero si ustedes fueran administradores de fondos, de cualquier tipo de fondos mutuos, de fondos de pensiones, de fondos privados, de fondos inmobiliarios, de infraestructura, lo que sea, ¿ustedes quieren ser siempre los más exitosos? La respuesta obvia es sí, pues, por eso que no me Sí, sería lo contesten ideal. eso. O Sí, sea, sí, ¿por qué sí? porque uno siempre apunta a hacer lo mejor en el ámbito en el que se está desarrollando, no Ya. busca estar... Porque uno es racional y siempre quiere más. Pero es que quizá O eso sea, no es lo prefiere racional. estar mejor, prefiere estar mejor siempre. O sea, profe, que igual creo que la última lectura hablaba sobre eso, de que todos, como es, los administradores de fondos piensan que son los mejores, entonces siempre piensan a tener los mejores retornos, cuando en realidad capaz de ser un poco más conservadores, más seguro, por decirlo. Eso es bueno, miren, quizás veamos eso. ¿Quién de aquí cree que va a salir peor que el promedio en la prueba de la próxima semana? ¿Ven? Y no puede ser que el 100% salga por encima del promedio. Para que sea el promedio, la mitad tiene que salir por arriba y la mitad por abajo. Y esto se ha hecho estudio. Entonces, oye, en otro ámbito. Por eso que esto tiene que ver mucho con los psicólogos. Se han ganado, Daniel Kahneman se ganó el premio Nobel de Finanzas siendo un psicólogo por la idea de la economía conductual y de las finanzas conductuales. Entonces, pero se han hecho en otra área. Oye, usted maneja mejor que el resto, sí, pues, obvio, yo veo a la gente y maneja peor, pero usted ha chocado 10 veces y el promedio de choque es 3. Ah, que no, es que yo veo gente que choca 20 veces. En el texto decía que era el 80% de las personas creía que manejaba mejor que el promedio. Entonces, eso es imposible, matemáticamente imposible. Entonces pasa esto en términos de los fondos de inversión. Si tú tienes $1.000.000, es súper fácil lo que tienes que hacer. Si tú tienes 100.000 millones de dólares, ¿dónde lo inviertes? Es mucho más complejo. Quizás tú puedes rentar, porque fíjense que cuando tú eres el mejor fondo del año pasado y te dan el premio Salmón, un clásico premio que dan a los fondos mutuos del diario financiero y que es como prestigioso a nivel local. Entonces tú dices, oye, tú fuiste el mejor fondo de acciones tecnológicas, ya. Entonces todos van a llevarse la plata para allá, pero tú eras bueno con 10 millones. Si ahora tienes 500 millones, tú dices, oye, pero las acciones que yo compraba valen 20. No hay más. ¿Dónde empiezo a meter los otros 480 millones de dólares? Por eso que después los fondos empiezan a ser closed funds. Yo tengo 100 millones de dólares. Si ganamos 50, le devuelvo todo a mis cotizantes porque yo solo puedo administrar 100. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, mira, yo puedo ser súper rentable arrendando un hostal que tiene 10 piezas, que tiene 20 piezas. Si te construyo un hotel de Las Vegas con 400 piezas, no tengo idea cómo hacerlo bien. En ese volumen de operaciones es imposible sostenerse. Entonces, mientras tú vas ganando más, entonces tú dices esto, pues mira, voy a pasarme a la pizarra porque para ponerlo en números más gráficos. En el fondo uno dice algo de este estilo. Tú dices, ya, tu retorno esperado del fondo, de cualquier fondo, y era 10%. Entonces el retorno efectivo del año 1, digamos, fue 12%. Entonces, ¿cuánto fue tu alfa? Eso debiera ser un alfa. ¿Cuánto ganaste extra? 2%. 2%. Listo. El siguiente año ganaste 11%. ¿Lo hiciste bien o no?
Bien. En relación al retorno esperado, sí, pero el retorno del año 1 una baja. Pero a ver, ya, pongámosle el alfa, a ver, veamos, ya. Voy a dar opciones. ¿Cuánto creen que es el alfa? O sea, para mí es -1 porque siempre se va ajustando con el año anterior. No el rendimiento en base al rendimiento. ¿Menos 1%? Yo O pensaría que es del 1.5%. Wait. Esto es 2, esto es 1, ya. ¿De cuánto es la otra opción? 1%. 1% positivo, ya. ¿Alguien tiene otra opción? O podría ser como el promedio de los dos retornos. Listo, o sea, 0,5%. Sí. Porque en promedio aquí obtenía 11,5. Perdón, 1 no es 11,5. Ah, sí, es 11,5. Toda la razón. Entonces esto debiese ser 0,75% anual. Ahí sí. ¿Sí? El 1,5 extra que he obtenido en promedio partido los 2 años. Promedio simple, si después quieren hacer geométrico algo. Pero entonces tú dices, oye, si yo escojo esta opción se ve súper mal. Si yo escojo esta opción se ve súper bien. Si yo escojo esta opción se ve bien, pero no tan bien como antes. Entonces fíjense, aquí en cuánto batí al benchmark. Este es tu comparable. Porcentualmente, ¿en cuánto superé eso? ¿En un 20%? En un 20%. Yo le gané aquí en 2 puntos porcentuales, que no es exactamente lo mismo que el 20%. Entonces tú dices, ya, tu problema es, ¿contra qué me comparo? ¿Contra lo que estimo en teoría o contra lo que hice el año anterior? Por eso que quizás si tú pudieras haber aquí hecho 16% o 20% o 50%, quizás nunca más llega a hacer eso. ¿Se entiende? Entonces es súper complejo estar todo el rato superando la meta del año anterior, porque psicológicamente yo me acuerdo que el año pasado lo hiciste mejor, como que ya estoy guateando, quizás deberíamos llevarnos la plata a otra parte. ¿Se entiende? Entonces eso podría generar algo en los administradores de fondos que quizás no lo lleve a ser siempre los mejores, o quizás su óptimo no es ser el mejor siempre, porque quizás tu fondo va a crecer tanto que es un monstruo que no puedo administrar. ¿Se entiende? Entonces fíjense que con los datos de Morningstar, si hay 37% de los accionistas, de los gestores de fondos, perdón, que batieron al índice, ¿cuántos perdieron? ¿63? Eso, todos los otros perdieron. Entonces uno dice, pero no puede ser, po. Si el índice es el promedio, entonces la mitad tiene que haber ganado, la mitad tiene que haber perdido. No, po. Es que fíjense, es un promedio ponderado. Entonces, los que perdieron, invento, el 63% rentó menos 2%, pero el 37% rentó más 5%. Entonces estos son muy buenos y estos no son tan malos. ¿Se entiende? Y aparte fíjense que va a pasar esto. Tú tienes un fondo que lleva 5 años haciendo el ridículo. ¿Alguien quiere meter plata en ese fondo? No. No, pues entonces como nadie mete plata en el fondo, ¿qué le va a pasar al fondo? Va a quebrar. Va a quebrar, pues entonces tú vas a decir, oye, el próximo año, ¿qué fondo hay? No, pues este fondo ya no existe. Los fondos que van a quedar en el mercado, ¿cuáles son? Si los malos ya nadie les metió plata y desaparecieron, los fondos que quedan en el mercado, ¿cuáles son? Los buenos. Los buenos, lo que dice Jorge. Entonces, eventualmente tú dices, hay un sesgo de supervivencia. Cuando yo veo los datos, digo, a ver,
¿Cómo lo ha hecho este fondo en los últimos 10 años? A ver si le meto plata. Bueno, ¿contra qué lo comparo? Contra los fondos que siguieron existiendo los 10 años, pero puede ser que hay algunos fondos que ya no existen, entonces no tengo los datos. Por lo tanto, el performance que uno evalúa de los gestores de fondos para decir, oye, los mercados son eficientes porque nadie le gana en promedio, sí, pero tengo mucho sesgo en la muestra, en los datos que estoy obteniendo. ¿Se entiende? Entonces, si en promedio en realidad los gestores profesionales de fondo pierden, quiere decir que los mercados son eficientes, porque ellos son incapaces de meterle o reflejar en los precios cierta información que no había sido incorporada. Pero podría ser que, claro, no siempre quieres ser el mejor o te es imposible hacer eso. O de plano hay una información que te es imposible de obtener, que es la información privada. Y entonces hay gente que siempre transa con información privilegiada y la información privilegiada es altamente rentable. ¿Pero por qué altamente rentable? Por un Porque punto previo. es ilegal. Y ilegal ¿qué implica? Que no todos la tienen. Que pero- sé algo que no, sé algo que el mercado no ha asimilado. ¿Es más riesgoso utilizarla o no? Es más riesgoso, eso es. Un punto premio. Eso es riesgo-retorno. Si tú ocupas información privilegiada en teoría, el problema ya es de la regulación chilena, pero en Estados Unidos te meten a la cárcel al tiro. Y entra la Security and Exchange Commission con el FBI, se lleva a todos los computadores y no se los roban la noche antes de la auditoría como en el MinSal. No, llegan y se van todos detenidos y después hablamos. Y no da lo mismo si tú eres famoso o no, todos van ahí. Entonces tú dices, oye, el riesgo de ir a la cárcel es sumamente alto, entonces tu beta es 10 veces. Entonces lo que tú tienes que hacer es que el premio por utilizar información privilegiada para que nadie lo use debiese ser negativo. Entonces yo te incremento tanto el riesgo que nunca te conviene utilizar información privilegiada, porque eso distorsiona otras cosas. Distorsiona, por ejemplo, que algunos hagan front running, es decir, yo ocupe esa información antes que mis clientes, entonces las corredoras de bolsa terminan ganándole a los fondos de pensiones y los fondos de pensiones apuntan a la mayor parte de las personas, entonces tiene como otro sentido quizás más ético, más social. Entonces, eventualmente las regulaciones se han endurecido cada vez más con respecto al uso de información privilegiada por esa razón, pero aún así hay veces que yo no me doy cuenta que estoy utilizando información privilegiada. Si no me doy cuenta, entonces eso es lo que produce que siempre sea rentable. Por eso que hay una parte importante de la información que jamás va a ser incorporada a los precios, la información privilegiada. Porque al gerente le es imposible transmitir, yo te hago unos estados financieros de 1000 páginas, pero te es imposible escribir cómo está el clima laboral en la empresa. Hay cosas que son intransmitibles y yo no puedo enviar un hecho esencial todos los días al mercado. Oye, mira, hoy día están medio deprimidos, hoy lo pasado sur viene en el asado de fin de mes, no sé, no se puede enviar ciertas cosas. Entonces, hay cosas que quizás son físicamente, digitalmente, como quieran verlo, imposibles de incorporar en esos precios. Entonces, nadie debiera estar dispuesto a salir persistentemente a buscar estos billetes de 20.000 si el mercado se fuese eficiente. Entonces, si la hipótesis de mercado eficiente se cumple, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Entonces, al final uno dice, oye, mira, esta acción está súper barata y nadie se ha dado cuenta. Entonces, lo que tú estás diciendo es que tú eres mejor que todo el resto del mercado. Y entonces ahí al menos debiese haber una duda razonable de, oye, ¿por qué hay una información que yo tengo y que todo el mercado en su conjunto no la ve? Quizás yo estoy viendo algo, o al revés, el mercado está incorporando una información en esta toma de decisiones que yo no estoy incorporando. ¿Se entiende? Entonces la idea esencial es que si tuviese estas acciones que tienen un precio mal asignado, que no es el valor presente de los dividendos, de los flujos de caja, digamos, no estés dejando dinero sobre la mesa. O sea, si existe esa opción, esa opción podría existir, pero desaparece súper rápido. Y desaparece tan rápido que nadie debiera hacer persistentemente, levantarse todos los días a hacer solo eso. ¿Sí? Piensen que esto está súper relacionado con las anomalías que nosotros decíamos, compren antes de que salgan a bolsa todas las acciones que se van a abrir a bolsa, véndanla una semana después y ganan persistentemente plata. Bueno, esta es la idea que trata de explicar que eso va a desaparecer y vamos a mostrar que quizás no ha desaparecido con el tiempo. ¿Sí?
Entonces, si el mercado fuese eficiente y altamente líquido, porque la iliquidez podría ser un signo de ineficiencia, entonces los precios deberían reflejar toda la información disponible. ¿Sí? Algunas cosas que anulan las posibilidades del arbitraje, lo que llamamos límite al arbitraje, y que producen que esos precios no logren reflejar toda la información, es por ejemplo que no se puedan hacer las ventas cortas, o que esas ventas cortas sean costosas. Entonces tú ves que el precio está mal, pero no tienes plata, no puedes hacer nada. Que hay costos de transacción, entonces el precio, mira, difiere en 0,5% de lo que yo creo que es, pero si yo voy a comprar la acción, me cuesta 2% en comisiones, no tiene sentido. O yo voy a hacer eso, pero esta acción nadie la transa. Yo valoricé la acción del club de golf y vale 20 millones, pero la vimos a 16 y no encuentro a nadie. Entonces, si yo trato de hacer que vayan a arbitrarse las acciones, podrían pasar 6 meses, problemas de liquidez. Es súper rentable antes de impuestos, no luego de impuestos, porque estoy en el tramo más alto del global complementario, por ejemplo. O, claro, yo un activo lo compro a un precio al ask, pero el otro lo vendo al bid. Y hay una diferencia entre el bid y el ask, el precio de compra y de venta, así como los dólares en una casa de cambio que decíamos al principio del curso. Entonces, como hay punta, si la punta es demasiado abierta, se anulan las oportunidades de arbitraje. Entonces, estos factores reales de los mercados quizás no le permiten al mercado ser totalmente eficiente, así como en una versión teórica de la eficiencia fuerte de mercado. ¿Se entiende? Entonces, ganarle al mercado podría ser tan aleatorio como encontrar 20.000 votados. Podría ser, pero no es tan claro. ¿Se entiende? Algunas como concepciones erróneas sobre la hipótesis de los mercados eficientes es que si los mercados fuesen eficientes y hay nueva información, ustedes debiesen hacer algo, uno normalmente diría no, pues porque todo el resto ya lo va a hacer, entonces yo siempre voy a llegar tarde. Pero si tú crees que todo el resto siempre va a ir antes que tú, no te mueves. Y si tú crees que no te mueves, ni el de al lado cree que no se mueve y el de más allá no se mueve, nadie se mueve. Entonces los precios sí debiesen reaccionar a nueva información. Otra idea errónea es que si los mercados son eficientes deberían predecir las crisis económicas. No, lo que dijimos al principio, nadie vio que venía el coronavirus. Y así nomás es. No es que fuera una información esperada, por eso uno está pensando, oye, yo ya sabía que el negocio de arriendo de los malls estaba súper malo con la pandemia, no te vaya a sorprender que bajen las utilidades del Parque Arauco a fin de año. ¿Entiendes? Eso parece más obvio. Profe, ¿Sí? pero si hubieron personas que anticiparon la crisis subprime y que apostaron contra el mercado, entonces, ¿por qué a ellos no los sancionan si utilizaron información que los otros no conocían? Pero es que no es información privilegiada. Quizás yo debí definir información privilegiada. Tú eres el gerente general de CSU y se incendió tu fábrica fuiste, y no tienes seguros contratados. Entonces, tú vas y vendes las acciones y después le dices, oye, se nos quemó la fábrica y no hay seguro, así que la empresa quebró. Pero tú ocupaste la información antes que la tuviese el mercado, ¿se entiende? Si tú dijiste, oye, mira, se nos quemó la fábrica y acto seguido te pusiste a vender acciones, no hay problema porque tú ya le informaste al mercado. Si el mercado se dio por aludido o no, es otra cosa. ¿Se entiende? Es como las leyes. Oye, no me pueden aplicar la ley retrospectivamente. Entonces, pero si la ley está y tú no la leíste, es problema tuyo. Pues entonces chocaste ebrio, te aplican la ley Emilia aunque tú no te la hayas leído. ¿Se entiende? Entonces, por eso que tiene que ver con que quizás los que se anticiparon a la crisis subprime ocuparon información pública, no era que no se supiera. Lo que pasa es que ahí es justamente las crisis económicas o las grandes burbujas financieras en las que uno cuestiona que los mercados realmente sean eficientes. Porque tú dices, oye, si la casa valía $100.000 el año pasado, ¿por qué ahora vale 500.000? ¿Será razonable? ¿Será que yo estoy viendo algo que es erróneo o que el mercado está persistentemente subiendo el precio a algo irracionalmente? ¿Entiendes? Entonces, por eso que el tercer punto quizá va más en esa línea, en que el mercado accionario debería saber cuándo hay una burbuja financiera. No, pues porque tú dices, oye, el precio está caro. Si el precio está caro, ¿debería haber un exceso de oferta o un exceso de demanda? De oferta. De oferta, ya.
Pero ¿cómo sé cuándo hay ofertas si todavía hay gente comprando? ¿Entiendes? Entonces tú dices, oye, mira, a mí me parece que una bebida no debería valer más de 1.000 pesos. Pero si hay gente comprándola a 1.200 o a 1.400 o a 1.600, quizás todavía no está suficientemente cara. Está cara, pero aún así tú vas a comprar más bebida a 1.200 para intentar venderla a 1.500 y a 1.800. ¿Se entiende? Entonces el mercado accionario debería anticiparse a las burbujas financieras. No es tan claro. Solamente queremos plantear la duda porque aquí no hay una certeza. Miren, yo lo dije hace 2 semanas, pero la idea de los mercados eficientes de Eugene Fama le dio a Eugene Fama el premio Nobel el 2013. Y la idea de que los mercados no son eficientes de Behavioral Finance el mismo año le dio el premio de finanzas a Robert Shiller. Entonces, si le dieron al que dice que los mercados son eficientes y al que dice que los mercados son ineficientes el premio Nobel el mismo año, ¿qué conclusión les permite obtener? ¿Los mercados son o no son eficientes? O sea, a mí se me hace que no, porque si fueran eficientes no habría esa duda de si son o no. Simplemente se cumpliría todo lo Pero que le di estamos el hablando premio ahora. Nobel al padre de los mercados eficientes. Sí, pero después salió la duda. Entonces, siempre va a estar como ese vacío, por decirlo de alguna manera. O no sabemos nomás. Entonces, O sea, la mitad de la gente cree que los mercados no son eficientes, por eso se esfuerzan por encontrar acciones ganadoras. La otra mitad de las personas creen que los mercados son eficientes, entonces una pérdida de tiempo hacer análisis financiero y por lo tanto tengo una estrategia más pasiva, buy and hold. Compra y aguanta nomás. Y lo mejor que puede hacer es empatar al mercado, empatar al mínimo costo posible, entonces hacer lo mismo que un índice ampliamente diversificado. Pero otros dicen, no, pues si yo Profe. compro, vendo, entro y salgo, puedo hacerlo mejor que el mercado. No, que como comentario, en el semestre pasado en el taller de inversiones nos mostró una página, no sé si fue usted o el profesor Valenzuela, donde mostraban gráficamente como por país que inversionistas le ganaban al mercado y quienes no. Creo que la tengo más adelante en esta presentación. En alguna parte está como la de Moody's. En algún momento la vamos a obtener de la presentación, estoy casi seguro. Acá. Me cambio. Entonces, a ver si nos muestra. Se cayó la página. ¿Qué no nos muestra? Ah, ya, aquí. No se ve. Profe, ¿usted cree que todo lo que son las criptomonedas ayuda a la eficiencia de los mercados al estar como este nuevo movimiento de las DeFi? Sí. Creo que sí. De partida ayuda a la diversificación, ayuda a evitar el problema de la liquidez y de la intransferibilidad del dinero. Creo que el blockchain aparte es una súper buena idea. Entonces, por alguna razón no se ve el índice, pero para no arruinar los 5 minutos que quedan de clase, voy a tratar de repararlo para la próxima semana, ¿sí? Pero ahí les voy a mostrar como en Japón, en Brasil, etcétera, cuántos de estos administradores profesionales de fondos muestran eso, ¿se entiende? Entonces, uno diría, mira, lo súper importante aquí que llevarse es que uno dice, mira, en promedio el retorno esperado no operan los fondos, en general no operan competitivamente, pero uno no podría decir, oye, no tendría que cerrar todos los fondos, ¿no? Porque ese es el promedio. Si yo dejo de tener fondos, ¿a dónde va a invertir la gente?
Entonces uno dice, mira, explicaciones que se han dado, si esto fuera una panadería, oye, panadería hay en todas partes, entonces tiene que haber una parte importante de las panaderías que va a perder plata, entonces, pero eso no implica que todas las panaderías se cierren, ¿se entiende? Entonces, esta información que no puedo incorporar en los precios de los activos, esa es la que es fundamental. Entonces, ese análisis se tiene que hacer uno a uno. Entonces, por ejemplo, Robert Shiller predijo la crisis.com y la crisis subprime. Existe un índice de varias ciudades de Estados Unidos que es el índice S&P Shiller y muestra que los precios en tales ciudades están súper caros y nadie le hizo caso. Y por eso probablemente después le dieron el premio Nobel. Entonces, puede ser que el mercado sea altamente ineficiente. Oye, te estoy diciendo que está caro, pero tú igual compras, ya es problema tuyo. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque en el fondo los adherentes de la hipótesis de los mercados eficientes dicen, mira, que se cree una burbuja y que después se destruye esa burbuja, es decir, los precios suben así 200, 300% en 2 o 3 años y después los precios caen 60, 50%, solamente refleja la nueva información. Pero otros dicen, no, pues ¿cómo no lo viste venir? Y ahí se divide el agua totalmente. ¿Se entiende? Entonces podría ser que esos otros altos retornos, digamos, pueden ser por cualquier otra cosa. Oye, tu negocio es muy riesgoso porque está muy endeudado, porque tengo información privilegiada o porque contablemente me entregaste cualquier información. Yo no sabía que en realidad la demanda se había reducido notablemente. ¿Se entiende? Entonces tú podrías decir, mira, si la información es fácil de adquirir, en el fondo yo abro un PDF y lo leo y tiene 2 páginas, listo, pues debería incorporar eso. Si tu información es súper difícil de incorporar porque tengo que agarrar set de datos de 10 millones de datos, tener procesador especial, hacer unas regresiones complicadísimas, entonces quizá es más costosa. Entonces, lo que supone la hipótesis de los mercados eficientes es que esa información es barata y es fácil de incorporar y por lo tanto nadie gana dinero fácil comprándola. No hay almuerzo gratis, ¿se entiende? Entonces uno podría decir, mira, si la información es un commodity, porque yo les digo, o sea, debiera haber una duda razonable que cuando yo digo fallece Steve Jobs, quizás no todos creen que la acción va a subir. Entonces la información no es un commodity. Yo digo, oye, el Banco Central va a subir las tasas de interés. ¿Eso es bueno o eso es malo? Depende. Listo. No es, la información no es un commodity. Los que tengan préstamos asociados a eso te dirán que es malo. Los que tengan activos asociados a eso dirán que es bueno. La información no se procesa igual. Entonces el supuesto de que todas las otras creencias son iguales a las mías, no sé. Yo creo lo que ellos creen, pero los otros podrían decir, yo no creo eso. No, las transacciones que se generan con esa información no son todas iguales. Si esa información no es costosa, entonces, ¿cómo incorporo la información privilegiada? Esa información privilegiada debe ser costosa. Si no la hago costosa, entonces, ¿cómo la liberan? Tengo que enviarla con hechos reservados, la tengo que enviar a la bolsa, tengo que entrevistarme con el gerente que nunca tiene tiempo y así sucesivamente. Entonces, la idea de que la información no sea costosa quizás no es tan obvia. ¿Debiese haber una ausencia de arbitraje? No, por el contrario, los precios debiesen estar arbitrados, es decir, hay muchas transacciones justamente para reducir estas disparidades de precios y esas disparidades de precios producen que los mercados sean eficientes. Entonces tú dices, pero ¿cómo si hay gente que siempre gana? Ah, pero es que los mercados son, pero si son eficientes entonces nadie debería transar. Ah, sí, te crea una duda razonable, insisto, solo quiero crear dudas razonables. Y entonces tú asumes que el trading continuado, algorithmic trading, que solamente lo transen con un código, que tú tengas high frequency trading, que las acciones se transen muchas veces por márgenes muy pequeños, pero muchas veces al día, genera algo. Que las acciones en realidad estén de libre disposición, entonces que los controladores vayan a soltar sus acciones, lo cual particularmente en Chile es súper poco probable, eso le da más iliquidez al mercado. Entonces en realidad
las acciones no fluyen libremente. Entonces uno dice, mira, el precio de la acción que dice, mira, hay unos flujos de caja esperados y hay una tasa de descuento o un retorno esperado. Depende de esas dos cosas. Si el flujo de caja es la ganancia de capital, los dividendos, el cupón, el canon, el arriendo, la cuota, como quieran llamarlo. Pero hay algo en el futuro, lo traigo valor presente y eso te debiera dar un precio. Y si tu precio calculado no es el mismo que el mercado, entonces tú compras y vendes y esos precios se arbitran. ¿Se entiende? Y entonces con esto terminamos. Tú ves aquí que va caminando hacia cualquier parte el precio de la acción y en el momento cero tú dices, oye, mira, nos acabamos de enterar o nos ganamos una licitación o se acaban de publicar los estados financieros trimestrales o en realidad acabamos de desarrollar este producto, patentamos la vacuna del coronavirus. Entonces, si el mercado es eficiente, ¿cuál de las tres líneas sería? ¿La roja, la rosada o la verde? La verde o la roja. ¿Por qué la verde o la roja? Porque si es un shock de información muy positiva, esto podría hacer que se aumente la demanda por esa acción. Entonces debería aumentar de inmediato. Debería subir aquí. ¿Se entiende? Entonces tú dices, bueno, yo le acabo de decir que patenté la vacuna para el coronavirus, ese laboratorio debería subir su acción de inmediato y después se ajusta a cualquier otra cosa. Si en realidad se demora 3 días, 5 días en subir esto, entonces el mercado no reaccionó lo suficientemente rápido. O hice cualquier cosa y después, como a los 10 días, oh, ¿verdad que patentaron la cura esta tarde? ¿Se entiende? Entonces tú no puedes predecir eso, pero si el mercado fuese sumamente eficiente, debiese incorporar la información de inmediato. Entonces tú dices, oye, la acción aquí valía 100 y luego subió hasta 150 y no hay una transacción y en 150 ya se ajustó a otra información que los gobiernos ya empezaron a decir, la demanda, que el precio y ya empieza a ser más especulativo. ¿Se entiende? Pero Kodak, no hay. con Kodak pasó algo parecido al gráfico que muestra. ¿Puede ser? Que recibió como un estímulo de Estados Unidos, pero después se lo quitaron y el precio se desplomó. Claro. Entonces, y puede ser que haya una sobrereacción también. Oh, ya esto vale mucho. Ah, sí, pero nadie la quiere comprar porque vale $5.000 cada una. Ah, entonces podría después desprenderse. Entonces, pero el que la incorporen suficientemente rápido, esa es la parte de información esencial. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chau, chau. Profe, ¿le puedo hacer un par de preguntas? Sí, por supuesto, me Chao, quedo. profe.